Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos permanentemente en este tiempo, en este espacio, estudio de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien, desarrollando nuestro parashá número 24, parashá también número 1 del libro de Levítico, el libro de Vayikra. Ayer hicimos mención a las ofrendas, los tipos de ofrendas que tenemos: el tipo de ofrenda de ascensión, olá; minjá, el tipo de ofrenda de oblación; hatá, el tipo de ofrenda de pecado; asham, el tipo de ofrenda de culpa; miluim, el tipo de ofrenda de consagración; y shalamim, el tipo de ofrenda de paz. Así es que ahora veremos en detalle estas ofrendas, su importancia y de dónde vienen y por qué el Padre Eterno las estableció, las permitió. Así es que les pido que me acompañen, por favor, para hacer una referencia importante sobre este tema, al libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Bereshit, en el capítulo 4. Acompáñenme al libro de Bereshit, en el capítulo 4. Y allí en este texto hablaremos respecto de lo que fue precisamente el primer proceso de ofrenda que todos conocemos en la vida de Caín y en la vida de Abel. ¿Los hijos de quién? De Adán y Eva, la varona. Muy bien. Dice la palabra en el verso 4:1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Muy importante este texto en el capítulo 4, verso 2, porque nos indica, de hecho, al nacimiento de sus hijos, el orden, digamos la primogenitura, la condición de nacimiento, y también fundamental porque nos establece y nos determina su función, su actividad. Entonces tenemos Abel, que fue el segundo en nacer, fue un pastor de ovejas, mientras que Caín fue labrador de la tierra. Verso 3, aconteció andando el tiempo que Caín, atención por favor, verso 3, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Aquí surgiría, por supuesto, una pregunta: ¿de dónde viene el contexto de las ofrendas? Las ofrendas son solamente principio después del monte Sinaí. Las ofrendas tienen que ver solamente con el momento de los mandamientos, en el momento del tabernáculo, el Mishkan. Pero recordemos que Abraham presentó ofrendas, Isaac, Jacob, los patriarcas, José. Todos tenían este fundamento y este principio. Y aquí en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, apenas dando comienzo al proceso de la creación, estableciendo el jardín, el huerto, estableciendo al varón, la varona, sus hijos, ahora nos damos cuenta que ellos presentan ofrenda. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Yahweh. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Miren qué importante este texto. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y esto trajo como consecuencia que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Muy interesante este texto que hemos tomado para principio, porque en este texto vemos ya los principios de los nombres de las ofrendas que mencionamos el día de ayer. En este texto aparece la palabra minjá, que significa don, presente, regalo, ofrenda, sacrificio, oblación. Presten atención a esa palabra, oblación. Pero normalmente la palabra minjá
es usada para ofrendas sin sangre, pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda con sangre. Ahora, aquí nos haríamos por supuesto una pregunta básica, fundamental, y es ¿cuál es la diferencia que existe entre una ofrenda de sangre, una ofrenda sin sangre? ¿Cuál es la diferencia que existe entonces entre una diferencia olá y una ofrenda de la que vimos minjá? Entonces veamos, la olá se da de los animales y la ofrenda minjá normalmente se da de los productos del campo. Es decir, que aquí vemos en este capítulo de Génesis, capítulo 4, Bereshit 4, vemos cómo Caín y Abel presentan los dos primeros tipos de ofrendas que hemos mencionado: la ofrenda de animales y la ofrenda de los productos de la tierra, el fruto de la tierra. Entonces dice la palabra que cuando conocemos estos dos elementos, olá y minjá, son las ofrendas que mencionamos en primer momento, son las primeras ofrendas mencionadas en todo el texto bíblico y por supuesto en principio en la Torá. Y vemos entonces cómo Caín y Abel ofrecieron minjá, y la palabra olá aparece por primera vez, vamos un momento por favor, al capítulo 8, aquí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 8, en el verso 20, acompáñeme al verso 20. Aquí ya hemos avanzado poderosamente en el tiempo, ya tenemos a Noé, y edificó Noé un altar a Yahweh, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Es decir, hubo un sacrificio, hubo una ofrenda, y fue ofrecido en el altar. Entonces vemos que en este texto, Génesis, Bereshit, capítulo 8, verso 20, aparece entonces aquí ya sí por primera vez la palabra minjá. Repito que es utilizada particularmente por primera vez cuando se menciona el tema del sacrificio de los animales. Ahora, vemos entonces que lo más destacado de la ofrenda olá es que se quema todo el animal, y hay tres clases de olá presentadas en este capítulo: la ofrenda del ganado mayor, la ofrenda del rebaño y la ofrenda de las aves. Sobre este tema particularmente, que es bien interesante, es un tema extremadamente minucioso que hay que mirar con lupa, con detalle, porque normalmente cuando mencionamos los tipos de ofrendas, olá de ganado mayor, de los rebaños, ovejas, corderos, cabras o de las aves, cuando hacemos estas menciones, lo pasamos muy por alto, pero en el tiempo de Shabbat, y de hecho les hago invitación ahora mismo para nuestra reunión de Shabbat, en la congregación de Shabbat que tendremos a las 11 de la mañana, hora este, para los Estados Unidos, hablaremos en detalle, ese va a ser nuestro tema, cuál es la importancia de cada una de estas ofrendas, repito, de ganado mayor, del rebaño o de las aves, muy importante. Y el valor de olá va de lo más caro, el valor de la ofrenda olá va de lo más costoso, del mayor valor, a lo más económico, a lo más barato. Por lo tanto, el Padre Eterno sigue dando la oportunidad para que los que no tienen suficiente dinero, ni siquiera para una cría de palomas, es importante esto, hasta para una cría de palomas de mayor a menor, ellos podrían entonces, ¿qué? Presentar otro tipo de ofrenda, presentar harina, aceite de oliva, incienso, sal, entre otras cosas. Muy importante. ¿Y esto qué nos enseña? Nos enseña que, recuerden que lo mencioné en el episodio del día de ayer, con manos vacías, que vimos en el libro de Devarim, de Deuteronomio 16:16, que nadie se presentará al Padre Eterno con las manos vacías. Y el Padre entonces nos permite que en estos tipos de ofrendas nos presentemos siempre con una ofrenda, no con manos vacías, y no tanto para los que tienen tanto dinero, para los que no lo tienen. Para todos hay opción siempre de presentar ofrenda, es decir, que el dinero
no es la excusa, el dinero no es la circunstancia para decir yo me presento con manos vacías en el altar, de ninguna manera. El rico da más y el pobre da menos, pero para Dios, ¿qué mira Dios en la ofrenda? Él no mira el valor económico, la capacidad, la suntuosidad, la riqueza. ¿Qué mira Dios? Por supuesto, dígalo conmigo, el corazón. Y Él sabe cuándo una persona ofrece realmente ofrenda de su corazón en la medida de sus posibilidades o cuando no lo hace. Como lo dice el libro de Lucas, vamos a ir un momento a este Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, acompáñeme por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 1. Por favor, vamos a este texto, capítulo 21, verso 1 del libro de Lucas. ¿Cómo dice la palabra? Ofrenda de la viuda, un tema muy conocido. Levantó los ojos y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaban para que las ofrendas de Dios, de los que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. Qué enseñanza tan maravillosa este texto de Lucas para que lo entendamos. Cuando nosotros presentamos una ofrenda, entregamos una ofrenda, de allí lastimosamente repito y lamento tener que mencionar esto, pero es importante en nuestro estudio para que tengamos claridad de un tema tan interesante como este, el tema de las ofrendas. Porque cuando alguien escucha que vamos a hablar de ofrendas, inmediatamente dice, no, apague la televisión, apague el radio, este tema no me interesa. Pues no nos interesa porque, lo repito, como lo estuvimos mencionando en estos días, lastimosamente se ha hecho muy mala presentación, de una muy mala manera, antibíblica por demás, el manejo de las ofrendas. Y por supuesto, el Padre Eterno nos muestra en este Evangelio de Lucas esta enseñanza tan sencilla pero tan profunda en la historia de la viuda. Los ricos entregan sus ofrendas procurando hacer todo el ruido posible, procurando que sus monedas se escuchen y que todas las gentes escuchen cómo caen esas monedas y producen ese sonido de las cantidades que entregan para que sean reconocidos por los demás, para que la gente diga, wow, pero es que esta persona es impresionante, ¿cómo ofrenda esta persona? Ahora, pero la viuda, que apenas tenía 2 moneditas, era todo lo que tenía. Entonces, cuando nosotros entregamos de nuestro corazón, sabiendo que entregamos con todo nuestro amor, lo único que tenemos es cuando la gloria de nuestro Padre se manifiesta abierta y suficientemente. Lastimosamente no dispongo del tiempo para compartir posiblemente algunos testimonios de esto que estoy precisamente compartiendo, narrando ahora mismo, porque lo he podido ver en mi vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra congregación, lo he podido ver a lo largo de muchos años en el ministerio, hombres y mujeres que han presentado ofrenda con su corazón abierto, aún sin estar pensando en ciertos detalles, porque cuando manejamos el presupuesto familiar y hablamos con mucha frecuencia sobre este tema de manejar un presupuesto familiar, cuando tenemos las 7 llaves de la plenitud matrimonial y hablamos a los matrimonios de la importancia de una sabia administración financiera, de una sabia administración, prudente administración financiera. Y cuando hablamos de la prudencia de las finanzas en una familia, en un matrimonio, en un hogar, tanto para el varón como para la mujer, porque ya hoy todos generan ingresos, es tan importante entender en el presupuesto familiar que lo primero que colocamos, la primera inscripción que llevamos en nuestro registro numérico contable es la ofrenda.
Y la ofrenda tú no la puedes colocar como una salida, como pagas el servicio de la luz o el fluido eléctrico, o como pagas el servicio del cable o el internet. No, no, no. La ofrenda no puede ir en esa columna. La ofrenda tiene que ser en la columna como una entrada, aunque la estés entregando, porque ya Dios nos ha dado suficiente. El Padre Eterno nos permite cada semana recibir provisión, y recibir provisión para algunos en mucha cantidad, para otros en menor cantidad. Pero de igual manera, cuando nosotros contablemente colocamos nuestra ofrenda en primer lugar, no puedes dejar tu ofrenda para lo último, después de que he pagado esto y 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 algo extra que también quiero esto y esto. Entonces en conclusión, la ofrenda nunca será el principio. La ofrenda nunca será la base, la ofrenda nunca será el testimonio. Y mientras eso no suceda, tu contabilidad, tu presupuesto familiar estará totalmente sin fondos. Se los puedo decir con absoluta certeza en mi corazón, con absoluta verdad en mi corazón, porque así ha funcionado por 20 años en nuestra vida como familia, como matrimonio. Digo, 20 años desde que tenemos la oportunidad de estar en la palabra, 20 años, 27 años de nuestra vida, los primeros 7 años en una vida de abundancia, en una vida de trabajos, de economía sustentable, pero sin embargo con todo y eso no funcionábamos. Habían suficientes entradas por demás, pero sin embargo siempre queremos más. Sin embargo, parece ser que nunca nos alcanza, y entonces en la medida en que crecíamos y nos aumentábamos en dinero, adquiríamos mayores compromisos, mayores responsabilidades, mayores gastos, mayores costos, y siempre terminábamos con saldo rojo. Pero cuando vinimos al tiempo de la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, entonces entendimos que debíamos hacer un cambio total, un giro total en nuestra vida personal, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestras finanzas, en nuestra relación como familia, y empezar a tener un plan y un orden conforme al propósito de Dios. Y cuando organizamos esa agenda, ese presupuesto conforme a ese presupuesto familiar en el propósito de la palabra, entonces nunca jamás volvimos a estar en un saldo rojo. Ahora, por supuesto, por favor, con esto no pretendo decir que navegamos en las abundancias, pero navegamos en la fe. Navegamos en la fe, es decir, en el emuná de Dios. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que aunque hay momentos difíciles, aunque tenemos momentos apretados, aunque hay ciertas adversidades en el camino, nunca perdemos la fe, y la fe es que al que ha sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, dice la palabra. De tal manera que no estamos pensando en las riquezas y en las grandezas y en las abundancias, pero hemos aprendido que conforme a lo que el Padre nos da, conforme a lo que el Padre nos distribuye, conforme al Padre nos enseña la mayordomía de lo que Él nos entrega, hay suficiente para siempre en todo cuanto se requiere y se necesita. Por eso el tema de las ofrendas, lo mencioné desde ayer, es un tema que yo quiero que tratemos, aunque sé que tengo mucho tema por avanzar porque es muy profundo, pero quiero que cada palabra que hoy estamos compartiendo en esta semana llegue a su corazón, para que haya paz y tranquilidad en su corazón, no de que tienes que dar y dar y dar y dar y dar, sino que veamos qué es lo que la palabra nos dice, que es realmente lo que tenemos que entonces entregar. Muy bien, una ofrenda que no ha sido entregada, por favor, con generosidad, con gozo, con alegría, con paz, con el propósito de servir al propósito del Padre, pues será una ofrenda que no tiene aceptación de ninguna manera para nuestro Padre Eterno. Por lo tanto, no puede ser, lo mencionamos ayer, ofrendas coaccionadas, ofrendas malintencionadas, ofrendas que si yo doy 100 recibiré 1000, y que si doy 1000 recibiré 100,000, y que si doy 100,000 recibiré 1,000,000. No es eso, eso no son los business.
Esos no son los negocios de nuestro Padre eterno, porque repito, Él conoce y sabe y entiende con claridad nuestra disposición y nuestro corazón. Porque ¿qué dice la palabra en el segundo libro a Corintios, en el capítulo 9 y en el verso 7? Escriba por favor este texto bíblico, vaya a su palabra. Segundo libro a Corintios, léalo conmigo, vaya a su Biblia, por favor. Segundo libro a Corintios, en el capítulo 9, verso 7. Y por favor, recuerden que hablamos en nuestro primer día de inicio, resaltador. Vamos a marcar estos textos porque aquí está la palabra y no es lo que el pastor simplemente dice, sino lo que la palabra nos dice porque escrito está. Segundo libro a Corintios, capítulo 9, verso 7, dice la palabra: cada uno, por favor, cada uno dé ofrenda como propuso en su corazón. Como propuso en su corazón. Es que el Padre Eterno conoce nuestro corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y observe, aquí no dice, Dios bendice al dador alegre, dice que Dios ama al dador alegre. Y cuando usted escucha estas famosas televangelistas, es que Dios bendice al que da, Dios bendice. Por supuesto, es que Dios nos bendice en todo tiempo. Dios nos bendice cuando adoramos, Dios nos bendice cuando oramos, Dios nos bendice en Techuvá, en el tiempo de arrepentimiento, Dios nos bendice en la celebración de las santas convocaciones, Dios nos bendice grandemente en la celebración de Shabbat. Si usted quiere conocer un secreto poderoso de bendición en su vida, en su familia, no vaya más allá de pensar en planes de inversión o empresas o negocios o multiniveles y ahora eres zafiro y rubí y diamante y esmeralda y tantas cosas que el mundo nos enseña. Por favor, celebremos Shabbat en obediencia. ¿Qué nos dice el libro de Levítico? El libro de Levítico nos dice que todo este manual de vida que yo te estoy entregando es un manual de instrucciones, tanto para los levitas sacerdotes como para el pueblo, para nosotros, el pueblo de Israel. Usted dirá, bueno, yo no soy nacido en Israel, yo no soy de Israel. Somos el pueblo de Israel. Ese es otro tema y no va a ser el tema ahora, pero tiene que haber claridad. ¿Quién eres tú? Entonces, somos el pueblo de Israel y ese pueblo de Israel recibe bendición en todo cuanto hace. Empezar el nuevo día es una bendición. Tener alimento en nuestra mesa es una bendición. Que haya un día de sol es una bendición. Que haya un día de lluvia es una bendición. Que tenemos nieve es una bendición. Que pasamos por momentos difíciles, sí, es una bendición. No podemos ver las adversidades, ni las dificultades, ni las contrariedades de la vida como una maldición. Por favor, en todo hay bendición, conforme a la buena, perfecta, agradable voluntad del Padre. Entonces, segundo libro a Corintios, verso 7, capítulo 9, verso 7, lo quiero leer nuevamente. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Observen, por necesidad. No des por necesidad. Por favor, no presentes una ofrenda, Señor, Padre eterno, Hashem, Dios todopoderoso, te estoy presentando esta ofrenda que es todo lo que tengo, Señor, tú conoces mi corazón, es todo lo que tengo, pero te pido que esta ofrenda me la retornes 1000 veces más de lo que estoy dando. No son los negocios de Dios, porque Dios conoce cuál es tu necesidad. Y atención, cuando hablo de necesidad, estoy hablando de necesidad, porque muchas de las ocasiones lo pedimos por avaricia, lo pedimos por codicia, lo pedimos simplemente por vanidad. Y el Señor conoce nuestro corazón y de allí, de la vanidad y de la codicia y de la avaricia y de todo lo demás, Dios no estará ahí. Dios, dice la palabra, ama al dador alegre. Y si tú esperas ser amado por el Padre, entonces da con alegría, da con gozo, da sin temor, dar sin cuestionamiento. Ahora, cuando digo dar sin cuestionamiento, estoy hablando cuando hay claridad en la palabra respecto a lo que significa el tema de dar. No dar por dar,
No dar porque nos enseñaron temas de manejos económicos, que ya sobre eso he referido muchas veces y no quisiera cansarlos con ese tema, porque se producen manipulaciones y otras cosas. No, demos conforme a lo que la palabra nos está indicando. Ahora bien, dice la palabra macho sin defecto. La ofrenda de Olá tiene que ser de un macho sin defecto. ¿Y esto qué nos indica? Esto nos habla de que el Mesías, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, fue un varón sin pecado. Primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice la palabra: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como el oro, la plata, sino con la preciosa sangre de Yeshua HaMashiach, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de nuestro Mesías. No es el oro, no es la plata, no es el bronce, no es el dinero, no son los dólares, no son los euros. Son la preciosa sangre, es la preciosa sangre de nuestro maravilloso y poderoso Yeshua HaMashiach. Ahora, a la entrada de la tienda, los sacrificios se hacen delante de la entrada del santuario. Esto nos enseña que Yeshua fue sacrificado delante del Padre. Es imposible que el Mesías haya sido colgado detrás del templo, porque no se cumpliría entonces la palabra profética que establecía precisamente este momento. Todos los sacrificios fueron hechos a la entrada del santuario, nunca detrás. Donde ocurrió la crucifixión, tenía que ser delante de la entrada del templo, es decir, en una línea recta desde la entrada del templo hacia el altar donde se encontraba la vaca roja, ubicado en el Monte de los Olivos. En esa misma línea, un poco más arriba, fue precisamente colocada aquella cruz donde Yeshua fue llevado, y un árbol. Allí juntamente habían con él dos hombres, dos ladrones, como se les ha denominado, y posiblemente fue en la misma higuera en la que Yeshua había, recuerden, maldecido en unos días anteriores. Ahora, en el libro de Marcos, en el capítulo 11, verso 21, vamos a este texto. Marcos capítulo 11, verso 21. Adán tomó las hojas de una higuera para cubrir su desnudez, y por eso es posible que esa clase de árbol haya sido un instrumento para la redención del hombre. Acompáñenme por favor al libro de Marcos, capítulo 11, verso 21. Biblia en sus manos, por favor. Verso 21 dice la palabra: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Yeshua y les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por lo tanto, cuán importante que en este texto tengamos la claridad y la importancia de obedecer y la importancia de creer. Yo creo poderosamente en mi corazón de que la bendición que recibimos en nuestras manos viene de mi Padre Eterno, y que esa bendición que viene de mi Padre Eterno nunca escaseará, porque el Padre Eterno conoce nuestro corazón y sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Entonces, dice la palabra: pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces, vemos aquí cómo imponer las manos tiene que ver con tres elementos fundamentales. Número uno, es una acción de identificación. Número dos, es una acción de transmisión. Y número tres, es una acción de reemplazo. ¿Qué es identificación? El animal representa al que impone sus manos. Es decir, el animal y la persona que presenta el sacrificio son uno. Eso da una identidad. Número dos, transmisión.
el pecado de la persona es transmitido al animal. Y número 3, la acción de reemplazo. ¿Qué significa esto? Que el animal muere en lugar del hombre. Es decir, la expiación, el animal muere, lleva el pecado, ha sido presentado y es la manera como se hace la expiación por él. Ahora, aquí esta palabra expiación, que ha sido traducida como expiación, en el original hebreo es la palabra kapar, con letra K, kapar, que significa espiar, y espiar significa cubrir. Esto nos enseña que la ofrenda de ascensión tiene el ingrediente de la expiación, en el sentido de generar perdón por los pecados, cubrir las faltas. Eso es básicamente lo que representa este tipo de ofrenda. Y es una sombra del Mesías, cuya muerte no solamente cubre los pecados, sino que los quita. Todos los sacrificios que estamos viendo a través de cada una de estas ofrendas, por supuesto, son una sombra de lo que es el Mesías. Así es que, mis amados hermanos, viendo cada uno de estos procesos que estamos desarrollando con las ofrendas, nos daremos cuenta que hay una forma muy particular en la cual los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza, el sebo sobre la leña que está en el fuego, sobre el altar. Lo primero que se ofrece del animal es, aparte de la sangre, es la cabeza. La primera letra del alefato hebreo es la letra Aleph, y la letra Aleph significa cabeza de toro. Uno, y lo primero. Así que lo primero que se da es la cabeza. La cabeza del toro representa la mente del hombre, que es lo primero que hay que entregar a Dios para ser quemada, como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Leámoslo, por favor. Dice lo siguiente: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional, la cabeza, y no os adaptéis a este mundo, sino que transformados mediante la renovación de vuestra mente, la cabeza, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Así es que, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta este punto, porque creo que hemos llegado aquí a una palabra extremadamente importante. ¿Por qué lo primero que se presenta? Recordemos entonces los 3 pasos básicos rápidamente. Cuando se presenta el animal para un sacrificio, para el holocausto, entonces en ese tipo de ofrenda vemos que se cumplen 3 elementos: identificación, transmisión y reemplazo. Identificación, porque el animal está representando a la persona. Transmisión, porque el pecado se transmite del hombre a ese animal, a ese sacrificio. Y finalmente el reemplazo, porque el que ha de morir no es la persona, sino ha de morir el animal. Toda esta figura que estamos viendo acá tiene que ver con el proceso de la muerte y con el proceso de la resurrección de nuestro amado Padre. Muy bien, entonces, en todo este proceso vimos que los sacerdotes van a cumplir, de acuerdo a lo que los levitas deben hacer según el manual de instrucciones, el cumplir con cada una de las partes, la sangre, la manera como muere el animal, cómo se sacrifica y todos los componentes del cuerpo del animal, en qué orden de venir. Pero lo primero que se va a colocar en el sacrificio, la sangre y la cabeza. Y leímos el texto maravilloso de Romanos, capítulo 12, verso 2, para concluir entonces cuán importante es que tengamos renovación en nuestra mente, en nuestra cabeza. Cuando nosotros venimos a la vida de la palabra, yo utilizo normalmente este lema: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Qué es lo que el Padre Eterno nos dice? Cuando venimos a la palabra, cambiamos nuestra manera de hablar, cambiamos nuestra manera de ver las situaciones, cambiamos nuestros conceptos, nuestra manera de pensar, de opinar, de vivir, todo conforme a este precioso manual de vida llamado la Biblia, la palabra escrita, la palabra determinada por nuestro amado Dios. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Mucho tema por tratar. Así es que mañana cerraremos hablando de las demás ofrendas y en el Shabbat las veremos cada una de ellas
en detalle. Por ahora, por favor, continúe con la lectura del primer texto de Levítico y empápese muy bien del contenido de estos primeros capítulos para que podamos entender el sentido de estas ofrendas. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir el mensaje. Hasta el día de mañana. Para todos, un saludo especial. Shabbat, shalom para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Pa.